Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Hoy tenemos una historia que ha sacudido las redes. Barbacta sorprende a todos con una canción escrita para Yağmur que acaba de salir a la luz. Hace apenas unas horas, el famoso cantante turco Barbactas compartió en sus redes sociales su nuevo sencillo, y lo más impactante es que confesó públicamente que la letra está inspirada en una persona muy especial, Yağmur. Desde que el anuncio se hizo, sus fans no han dejado de comentar y especular sobre los detalles detrás de esta emotiva creación. En el videoclip, Bar aparece con una mirada profunda y gestos que transmiten una historia intensa. Escribí esta canción en una noche que no podía dormir, pensando en ella, declaró el artista durante una entrevista exclusiva. Yağmur, conocida por su estilo elegante y su personalidad reservada, no tardó en reaccionar. En una breve declaración para un programa de espectáculos, dijo con una sonrisa tímida, no esperaba algo así. Me dejó sin palabras. Este comentario alimentó aún más las teorías de que entre ellos podría existir algo más que una simple amistad. Las redes estallaron con mensajes de apoyo y curiosidad, qué romántico, esto es digno de una película, escribieron sus seguidores. El lanzamiento fue acompañado de un evento privado donde Bar interpretó el tema en vivo por primera vez. Los presentes describieron el momento como mágico, las luces tenues, la guitarra acústica y su voz llena de emoción crearon una atmósfera única. Esta canción es un pedazo de mi alma, y quería compartirlo con todos ustedes, añadió Bar mirando directamente a la cámara, lo que provocó aplausos y gritos de emoción. Algunos medios turcos ya han comenzado a investigar la relación entre ambos, sacando a la luz viejas fotografías en las que se les ve compartiendo momentos en reuniones y eventos. Sin embargo, ninguno de los dos ha confirmado oficialmente una relación romántica. No siempre todo lo que parece es la verdad, pero a veces las canciones dicen lo que las palabras no pueden, dijo Bar con un tono enigmático que dejó a todos pensando. Lo cierto es que la canción ya acumula millones de reproducciones en plataformas digitales y está escalando rápidamente en las listas de éxitos. Las fans de Bar, en su mayoría mujeres, han inundado las redes con videos cantando la canción y compartiendo sus partes favoritas. Es como si hablara directamente a mi corazón, escribió una seguidora en Instagram. Por su parte, Yağmur ha mantenido un perfil bajo desde el lanzamiento, aunque sus publicaciones en redes muestran frases cortas y emotivas que muchos interpretan como indirectas hacia el cantante. A veces, la música dice más que 1000 palabras, publicó en una historia de Instagram junto a una imagen de un atardecer. La historia entre Bar y Yağmur, real o imaginada por sus seguidores, se ha convertido en el tema del momento. Lo que está claro es que la estrategia de lanzar una canción con un trasfondo tan personal ha sido un éxito rotundo. La conexión emocional con el público es evidente, y la expectación por lo que pueda suceder entre ellos sigue creciendo. En los días posteriores al lanzamiento, la repercusión mediática no hizo más que aumentar. Programas de televisión, blogs musicales y hasta revistas de moda dedicaron amplios espacios a analizar cada detalle de la canción, del videoclip y, sobre todo, de las declaraciones de Bar y Yağmur. En algunos debates televisivos, los presentadores comparaban esta historia con romances célebres del pasado, asegurando que si esto no termina en una relación oficial, será una de las mayores decepciones del año para los fans. La letra del tema, poética y cargada de imágenes sensoriales, ha sido objeto de múltiples interpretaciones. Algunos críticos señalan que la metáfora recurrente del mar y la tormenta alude directamente a Yağmur, cuyo nombre significa lluvia en turco. Otros, en cambio, ven en la canción una historia más universal sobre amores imposibles y sentimientos no confesados. En cualquier caso, el consenso general es que se trata de una de las composiciones más sinceras y emotivas de la carrera del cantante. Mientras tanto, las redes sociales se han convertido en un campo de batalla entre quienes apoyan abiertamente una posible relación y quienes opinan que todo forma parte de una elaborada estrategia de marketing. Los hashtags #Bar y Yağmur y #Canción de la Lluvia han llegado a ser tendencia en Twitter durante varios días consecutivos, y en TikTok se multiplican los vídeos con teorías, montajes y análisis detallados de cada fotograma del videoclip. Uno de los momentos que más atención ha generado ocurrió durante una presentación en vivo en Estambul, apenas una semana después del lanzamiento. En pleno concierto, Bar interrumpió brevemente su actuación para dirigirse al público. A veces, cuando compones, piensas que estás escribiendo para ti mismo, pero luego te das cuenta de que en realidad estabas escribiendo para alguien más. La ovación fue ensordecedora, y las cámaras captaron a varias personas en las primeras filas con lágrimas en los ojos. Ese fragmento se volvió viral en cuestión de horas, reforzando la imagen de un artista profundamente conectado con sus emociones. Por su parte, Yağmur no ha dado entrevistas extensas, pero sí ha compartido algunos gestos que los seguidores interpretan como señales.
En una de sus apariciones públicas más recientes, acudió a un evento benéfico luciendo un vestido azul marino muy similar al que aparece en una de las escenas del videoclip. Los fotógrafos no tardaron en captar el detalle, y las comparaciones invadieron las redes sociales. La industria musical también ha tomado nota. Algunos productores y colegas del medio han felicitado públicamente a Barr por la valentía de exponer una parte tan personal de su vida a través de la música. Incluso se rumorea que varias marcas de lujo han mostrado interés en asociarse con él y con Yamur para campañas conjuntas, aprovechando el revuelo mediático. A nivel internacional, la canción ha comenzado a traspasar fronteras. Plataformas de streaming en Latinoamérica y Europa han incluido el tema en sus listas destacadas y varios influencers hispanohablantes han comentado la historia en sus canales, comparando la narrativa romántica con telenovelas clásicas. Esto ha provocado que fans de diferentes países intenten aprender frases en turco para cantar la canción en su idioma original, algo que el propio Barr agradeció en un mensaje publicado en Instagram. La música no entiende de fronteras. Me emociona ver cómo mis palabras y mi voz pueden viajar tan lejos y tocar tantos corazones. Entre bastidores, algunas fuentes cercanas a ambos aseguran que Barr y Yamur se han visto varias veces en privado desde el lanzamiento. Aunque no hay fotografías ni pruebas concluyentes, la sola posibilidad de encuentros secretos alimenta las especulaciones. Una periodista del mundo del espectáculo afirmó en un programa nocturno que la química entre ellos es evidente, pero tal vez lo que buscan ahora es proteger ese vínculo de la presión mediática. Aún así, no todo son opiniones positivas. Algunos críticos han señalado que esta estrategia, aunque efectiva, podría poner en riesgo la credibilidad artística de Barr si no logra sostener el interés más allá del componente romántico. Sin embargo, otros argumentan que el verdadero talento está precisamente en transformar una experiencia personal en arte que conecta con millones de personas. El impacto económico del sencillo también es notable. Según cifras extraoficiales, la canción ha generado ingresos millonarios en su primera semana gracias a reproducciones, ventas digitales y derechos de autor. Varias emisoras de radio la han colocado en rotación máxima, y su versión acústica, publicada días después, ha recibido una acogida igualmente entusiasta. En medio de todo este torbellino mediático, los fans siguen creando contenido, desde ilustraciones inspiradas en la pareja hasta composiciones de piano y guitarra basadas en la melodía principal. Algunos incluso han escrito relatos y poemas imaginando la historia detrás de la canción. Barr, consciente del fenómeno, ha compartido varias de estas creaciones en sus redes, agradeciendo el cariño y la dedicación de su público. La pregunta que todos se hacen es, ¿qué pasará ahora? ¿Habrá una confirmación oficial de la relación? ¿O todo quedará envuelto en el misterio que también han sabido mantener? Por el momento, Barr y Yamur guardan silencio, pero cada gesto, cada mirada y cada publicación en redes es analizada con lupa por miles de personas. Lo que está claro es que esta historia, nacida de una canción y amplificada por la curiosidad colectiva, ya forma parte del imaginario popular. Y aunque el tiempo dirá si se convierte en un romance real o si quedará como una leyenda moderna, el impacto emocional que ha dejado en el público es innegable. Queridas seguidoras, si les ha gustado esta historia tan emocionante y llena de misterio, no olviden suscribirse al canal y dejarme en los comentarios qué piensan ustedes. ¿Es solo una canción o estamos ante el inicio de una gran historia de amor?